OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿cómo les va? Un placer estar acá nuevamente con Damián de Glaube. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? Y bueno, como siempre, con los amigos de la Crujía, que van sacando nuevas cuestiones en comunicación política, aquellas que vamos sorteando ahí en Twitter e Instagram. Y hoy, Cali, una amiga de la casa ya que está de nuevo. Sí, vamos a ir por un nuevo episodio con Luciana Panque. La Crujía acaba de reeditar su libro Campañas Electorales para Mujeres, un tema más que interesante que se ha ganado varios episodios en estas temporadas. Y que escapa a la cosa común, ¿no? Exactamente. Sino con otras propuestas, con investigación científica. Luciana es una colega a quienes estamos en la comunicación política solemos escuchar en las cumbres. Ahora va a estar también Maratón de Comunicación Política. Pero con ella hemos grabado podcast muy interesantes y me parece que es otra herramienta que a ella le gusta muchísimo, y a nosotros agradecemos conversar sobre este libro que tiene 5 años y que ahora reedita, y actualizar esos conceptos y ver qué está pasando en el mundo de hoy, en la Argentina, Brasil, Latinoamérica, sobre las campañas electorales para mujeres, ¿no? Y bueno, como se decía antes, vía satélite, no, esta vez no, pero ahí hablamos con Luciana desde Brasil y bueno. Para seguir aprendiendo. Acá tenemos en las manos el libro, y la primera pregunta tiene que ver con esta distinción, ya desde el título del libro, ¿no? Campañas electorales para mujeres. En tiempos donde, se está trabajando mucho y haciendo bastante por el tema de la equidad de género, ¿no? ¿Por qué seguir haciendo la distinción de la comunicación para mujeres? Sabe que, aunque el libro, ¿no? El original, lo escribí como hace 5 años, y ahora hay miles de personas que ya lo han leído y todo lo demás. Sigue muy actual, porque la distinción, aunque cada vez más, y me quedo muy contenta con eso, estamos naturalizando la presencia de las mujeres como lideresas. Todavía siguen comentarios como no se puede hacer guerra entre hombres y mujeres. Mujeres que comentan eso son feminazis. O parece que siempre están peleando, son muy brutas. Esos comentarios que también hacen como una discriminación o asocian necesariamente a todas las mujeres una violencia, ¿no? Como si fueran violentas, todavía siguen, porque forma parte también del cambio cultural. Porque los cambios culturales se mueven como por generaciones. Una generación plantea el cambio si empiezan a probar, ¿no? A implementar esos cambios en la sociedad, y se quedan las cosas que funcionan y las que no salen. Entonces estamos en momentos de cambio, y eso se ha empezado el siglo pasado, cuando el sufragio femenino se ha implementado en todo el mundo. No hace 100 años que las mujeres pueden votar y pueden ser votadas. Eso, en términos de historia de la humanidad, es poquísimo. Entonces ahora, pasado, como mitad de un siglo, 80 años, 90 años, que las mujeres pueden votar y ser votadas en buena parte de Latinoamérica. Y la mayoría de los países nunca tuvieron una mujer presidenta. Todavía hay necesidad de hacer la distinción, porque la sociedad, una parte de la sociedad, todavía tiene una resistencia a las mujeres en el mando. Y esto, cuando hablo de una parte de la sociedad, no estoy hablando de hombres, estoy hablando de mujeres y hombres, porque no hay
esto es muy equivocado pensar que, por ejemplo, una mujer, vamos a pensar en una mujer como yo, ¿no? Luciana Panque. Soy activista por la equidad, que mujeres y hombres tomen las decisiones. No soy contra los hombres, pero hay una parte de la sociedad que cree que mujeres como yo y como otras lideresas somos en contra de los hombres. Entonces, este pensamiento todavía se está cambiando. Y por eso que debemos hacer esa distinción, para que estas mujeres, en determinado punto, que creo que se quedarán algunas generaciones todavía adelante, ya sea natural, ya no se miren nuestra elección o nuestras voces, nuestro posicionamiento distinto de otras personas o de hombres, por ejemplo, como si fuera una tentativa de violencia o de guerra en contra de otras personas, porque no es esto, es simplemente una opinión, una voz y así va. Claro. Ahora, Luciana, justamente vos lo mencionás, alguien que defiende tanto como vos el tema de la equidad de género, que hace tanto por la equidad de género, plantear una campaña para mujeres, ¿significa que todavía esas campañas son distintas, tienen que tener características diferentes a las campañas de los hombres? Digamos, ¿qué cosas ves todavía? ¿Llegará algún momento donde hablemos de campañas electorales en términos generales y que no haya que hacer esa distinción para mujeres o para hombres, ¿no? ¿Todavía qué características diferentes ves que tienen esas campañas? Mira, cuando hasta tiempos atrás, cuando casi no había candidatas, cuando no había cupos, cuando sí, ya se tomaba como son hombres candidatos, ya está. Las narrativas y toda la parte de negociación, planeación, todo eso ya estaba. Y también la cuestión de los arquetipos que despertamos en las historias, las narrativas electorales, ya estaban para los hombres. ¿Qué ha cambiado? Esto es increíble porque cuando hice la investigación percibí que soy la única o la primera en Latinoamérica a verificar arquetípicos de mujeres candidatas. Porque en la investigación busqué cuáles son los arquetipos, ¿no?, de candidaturas. Y solo había de hombres. El padre, el líder, el deportista, pero siempre para varones, porque no se pensaba en mujeres candidatas. Eso por sí ya nos enseña que las historias contadas en las campañas presuponen que la gente va a votar por hombres. Ok, bien, y que una mujer en ese puesto es anormal. Como anormal, la campaña en términos de planeación y estrategia también tiene que cambiar. Nosotros ahora voy a hablar como estrategista, como una persona que trabaja como consultora, ¿no? Primera cosa, conocer los pueblos, porque no hay cómo hacer una generalización. Por ejemplo, la gente no está lista para una mujer alcaldesa o diputada. Esto es falso. Así como decir, las mujeres están listas, o las mujeres no votan mujeres, o los hombres son todos machos. Todo eso es falso. Entonces, la primera cosa es cambiar los métodos de investigación. Porque cuando se va a realizar una elección y ya se sabe que es varón, se hacen preguntas muy más casuales, ¿no? De que la gente espera, que piensa de este candidato y todo lo demás. Pero cuando es de una mujer, que es lo, entre comillas, ¿no?, anormal, entonces tenemos que cambiar la pregunta para checar, ¿no?, verificar cuáles son las percepciones de tener mujeres en puestos de mando.
Y también verificar en esos pueblos, estados, ¿no? En esos espacios, si hay mujeres lideresas en las universidades, en las empresas, en todos los otros espacios. Porque la elección de mujeres para los puestos públicos de elección es como una consecuencia de mujeres protagonistas visibles en otras partes. Ahora, si las mujeres están siempre como subalternas o no son lideresas en otras partes, sí, van a seguir como anormales, ¿no? Como candidatas, o como candidaturas ficticias, o como se van a decir que son feminazis, o todas las cualificaciones como que se van a descualificar a esas mujeres y no ver como cualidades. Entonces, el primer punto son las preguntas en la investigación electoral, para entonces conocer muy bien ese electorado, porque es otra manera de psicología, y entonces hacer una adaptación entre quién es esa candidata, porque no hay un perfil de mujer ideal, no hay la mujer en la política. Hay varias mujeres. Hay varios tipos de mujeres. Somos seres humanos, tal cual como hombres. No hay un hombre en la política. Hay hombres que son machos, que gritan, y hay hombres en la política que son excelentes diplomatas. Entonces no hay un patrón, y tal cual como para las mujeres. Pero como somos, entre comillas, una vez más, las anormales en la política, hay una tendencia como decir, la mujer en la política debe ser o es de tal manera. Pero esto es falso también. Y, entonces, si conocemos, si realizamos una buena investigación con otras preguntas, con no seguir como un libreto, ¿no? Una fórmula hecha, porque esto no hay, no se puede ver. Cada campaña es una campaña. Y después realizar una narrativa, una adaptación adecuada entre la personalidad de esta mujer, lo que la gente precisa y esta percepción adecuada, ¿no? De que la gente piensa de una mujer lideresa, entonces sí será más será exitosa esta campaña. Hay una tendencia de éxitos. Y ahí, Luciana, yo miraba en el libro que, como bien decís, hay una estrategia de campaña. Después, está la cuestión de género. Y pensaba en esas estrategias, en esos líderes. Y así pensando y hojeando el libro, se me vino una cuestión que me interesaba tu opinión. En el siglo pasado hubo líderes mujeres que generaron cambios profundos y quizás con mucha mayor fortaleza, quizás con más diplomacia. El punto en común es que todas generaron cambios profundos sin violencia. Esto me pareció una característica distintiva y me interesaba tu opinión, y también sin quizás el poder, digamos, que te da un burocrático, llamémosle. Fueron mujeres que desde su espacio generaron cambios profundos en la sociedad, como te decía, con mucha vehemencia, quizás con más diplomacia, pero sin llegar a violencia extrema y sin tener el cargo burocrático. ¿Cómo ves vos esos liderazgos quizás pioneros? Me parecería interesante porque quizás sean el antecedente o el origen del liderazgo político estratégico para una campaña. Sí, esto es una pregunta súper importante, y también tengo mis inquietudes. Y estoy investigando a ver si hay características del liderazgo femenino, porque hay un riesgo también de estereotipar el liderazgo femenino, ¿no? A veces cuando comento de características que ya he encontrado en común de las mujeres de la política femenina, me contestan, no, pero hubo una lideresa que era la que era más cruel. Siempre hay una respuesta en este tono para descualificar la argumentación, ¿no? Y también es un comentario misógino, eso lo sabemos. Claro. Pero la cuestión es, no hay un patrón también. Esto tal cual como he contestado antes. Pero lo que he observado, que en términos de masculino y femenino,
son dos maneras psicológicas, ¿verdad? Que en nuestra estructura mental todo lo tenemos, ánima y ánimos, ¿no? La psicología ya nos habla de eso, que son entonces características comportamentales que nos dan más acción o más pasividad, Claro. más cooperación o más determinación. Ujú. Y esto está asociado muchas veces con el femenino, más pasividad, y el masculino, más acción. Ujú. No necesariamente tiene que ver con el sexo biológico, pero con el temperamento, con la forma de ser de esta gente. Hay estudios muy interesantes del área de la psicología, justamente sobre esos arquetipos, ¿no? Y estoy como ahora muy dedicada a eso, para contestar esta cuestión, porque lo que estoy verificando es que para esta energía femenina más fuerte, son las que realizan trabajos en la política con más cooperación. Claro. No es un poder de opresión sobre otras personas, pero es un poder realizado con otras personas. Ujú. Son trabajos realizados en red, son trabajos realizados con la unión entre la gente, con liderazgo, por supuesto, pero no con autoritarismo. Claro. Ya las mujeres que son con esa energía de repetir la política más masculina son las que son autoritarias, las que van seguir el patrón, ¿no? De practicar el poder sobre otras personas, Ujú. el autoritarismo. Eso- Y esto también se pasa con hombres, que hay hombres que saben construir las redes y hay mujeres que también lo saben. Ujú. Por una cuestión cultural, creo, porque esta es una hipótesis, hay una tendencia de las mujeres ser más así, de construir redes y trabajar con cooperación. Por eso, esos liderazgos de no violencia hay una tendencia de ser más realizados por mujeres y no por hombres. Claro, Luciana, ato un poco la pregunta a lo que decía Damián. Es verdad, nosotros nos manejamos con estereotipos, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, que las lideresas o la comunicación femenina es más horizontal, más de cooperación, de mayor sensibilidad, de cercanía, de escucha, de proximidad. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto bien esas características le harían al cambio de la política tal como estamos acostumbrados al estereotipo del macho alfa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero en realidad, digamos, no es una cuestión de varones o mujeres. Esas características que mencionaba pueden ser características de la política para cualquiera, o deberían ser, ¿no? La escucha, la sensibilidad, la cercanía, la cooperación, la horizontalidad y no la verticalidad, deberían ser características comunes. Ahora, es cierto que cuanto más mujeres haya en la política con estas características, más ayudarán también a cambiar la política, ¿no? y a derribar ese estereotipo del macho alfa. Después, independientemente que se lo apropie cualquiera de los sexos, digamos, o sea, no hay distinción. Pero sí hay ese cambio de cultura política que uno entiende puede venir del acceso de más mujeres a la política. Y cuando vos mencionás lo de mujeres por ahí con características que han llegado con características de macho alfa, lo han hecho porque han tenido, tal vez, digo, con mucha posibilidad de equivocarme, pelear para hacerse un lugar en la política, han peleado con herramientas propias de lo masculino. Así es, totalmente, Carlos, porque lo que pasa es esta esperanza del cambio de perspectiva. Uh-huh. Exactamente, porque, mira, no todas las mujeres son así, y está bien, porque tiene que ver con la personalidad, sí, claro, y con las cuestiones culturales y con ese inconsciente colectivo que todavía nos dice los comportamientos ideales.
Y también, si una mujer llega a la política para repetir lo que hay, bueno, es complicado también, pero se pasa porque la cultura política tiene raíces muy fuertes, no se cambia del día para noche para el día, ¿no? No hay este cambio. Pero puede sí acontecer en el contagio, ¿no? De las estructuras se cambiando poquito a poquito. Y de la hembra, ¿eh? La hembra alfa, algo así, ¿no? Esta repetición de comportamiento. Hay un término que se llama Queen Bee, que es como la abeja reina, que exactamente esto. Una que llega al puesto de mando se ha pasado por tantas cosas, tantas boludeces de cosas así, tuvo que pasar por tantos obstáculos que cuando llega ahí ya tiene miedo de perder su espacio o de perder privilegios por ser la única mujer en ese espacio y ser la que es homenajeada por los hombres, ser la diferente, la que está en la portada de los periódicos, de todo lo demás, y ya no quiere abrir espacio para otras. Eso también se pasa muchísimo. Y bueno, es fatal. Claro, es fatal porque no conoce el concepto de sororidad, ¿no? Que es mujeres apoyando mujeres. Exactamente. Así como nosotros, de mi parte, me siento muy apoyada por varias mujeres y muy apoyada por muchísimos hombres. No hay una pelea entre sexos. Pero como les había comentado, es una cuestión de educación en el sentido de experiencias de vida, de lecturas, de estudios, de todo eso. ¿No? Y de desinformación o de exceso de información, porque a veces se reciben informaciones equivocadas, se cree en esa información, y en tiempos de elección, como ustedes están ahora, esto debe estar de locos, ¿no? De tanta información y desinformación, chismeos que se pasan por todos los lados, y eso influye, y en general influye de manera muy negativa en contra de las mujeres de una manera diferente que para los hombres. Ahora, Luciana, qué paradoja estos tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Donde hay un movimiento feminista impresionante, enorme, con una potencia nunca antes registrada, y por otro lado, digamos, surgen los Trump y los Bolsonaro. Sí. Ay, sí, son los opuestos, ¿no? Estamos como en un mundo, me reí de nervos, aunque antes que piensen que creo que esto es gracioso, no es gracioso, es triste, pero me da risa de, ay, que Dios, qué punto llegamos, ¿no? De tanta polaridad en la política, tanta polaridad en todo el mundo, eso no... A veces comento con mis compañeras y compañeros aquí de Brasil que si fuera solo Bolsonaro estaría bien, pero pero no, sería menos mal. Sí. Pero se pasa en tantas partes. Claro, tantas sí, partes. Me refería como un caso que se da a nivel global, mencionaba estos dos casos. Sí. ¿No? Exactamente, pero total. En tiempos donde el movimiento feminista está teniendo mucha fuerza, pero sin embargo surgen estos líderes. Sí, creo que esos movimientos se fortalecieron justamente porque hay líderes tan equivocados en términos de derechos humanos en otras partes. Porque cuando las cosas están como, no están calientitas y no están frías, están así, como más o menos, se siguen como en la normalidad, ¿no? Ahora, cuando son extremos, que es lo que está pasando aquí en Brasil desde el 2013, que se está pasando eso. Antes de sacar a Dilma del poder, se ha empezado, fue en las manifestaciones en contra del Mundial, que se ha empezado todo el lío por acá. Y en otras partes
sí, también cuando la cuestión del nacionalismo, ¿no? De cerrar fronteras y como si fuera un regreso del nazismo, ¿no? Más o menos por ahí, de esta falta, para mí es como una falta de humanidad. Entonces, esos movimientos de derechos humanos, que el feminismo se puede decir que es un movimiento de derechos humanos, estos se fortalecen como una manera de manifestación, como una manera, no, nosotros también estamos aquí, somos fuertes y vamos, porque hay otros movimientos además del feminismo, ¿no? De personas afrodescendientes, pueblos indígenas, LGBTs, y así va, porque la gente quiere vivir en paz, ¿no? Y yo ahora, Luciana, para ir concluyendo este episodio, te saco un poquito porque el libro dice, además de para mujeres, dice campañas. Y abusándonos de tu expertise académico, porque todos sabemos, tenés un camino académico imponente. Y el libro también menciona mucho de investigación, mucho de datos, mucho de perfil. ¿Cómo ves en las campañas a alguien que es una doctora en la universidad, que tiene un desarrollo académico, como dije, imponente, y además sos consultora? ¿Cómo ves aplicada en las campañas justamente esto, ¿no? La investigación, los datos. Te preguntamos ahora en la parte de la campaña, ¿no? Porque sos, tanto en tus libros como en tus papers, siempre hay una buena base de sustentación de datos y de investigación. ¿Qué importancia tiene esto en una campaña? Bueno, en la campaña nos da más seguridad, ¿no? De que no estamos, en portugués hablamos achismo, que es cuando pensamos que ya está todo bien, ¿sabes? Como, ya, yo pienso que es así, así está, pero puede estar equivocada, pero los datos científicos, la investigación y todo eso, esto nos da seguridad, ¿no? De que mis percepciones personales no se van a influenciar en la lectura que voy a hacer de una campaña, de un pueblo, ¿no? De una persona que voy a hacer una consultoría o de cualquier investigación. Esto recomiendo siempre para los equipos con quien trabajo, para mis estudiantes, para todos. Que cuando trabajamos con comunicación política, debemos alejarnos un poco de nuestro objeto, ¿no? Del grupo que estamos trabajando, para tener una visión clara y no que nuestras pasiones nos influencien y perjudiquen para quien estamos trabajando o a la investigación que estamos realizando. Acá, por ejemplo, que hay esta polarización muy fuerte de gente que ama a Bolsonaro y gente que odia a Bolsonaro. Cuando evalúo papers, ¿no? Y observo, el discurso está ahí, de gente que dice, en papers científicos, Bolsonaro genocida. Eso no se puede decir, aunque solamente se tiene dados, se dice que es un genocidio, que es la responsabilidad, si no, es opinión. No se puede hacer un estudio científico, una campaña electoral, lo que fuera. No se puede hacer un trabajo social tan importante como es la investigación científica, la investigación en las campañas electorales, trabajar con política, comunicación política, sin responsabilidad y solamente basada en nuestras opiniones personales. Por eso que investigación es esencial. Porque nuestras opiniones personales pueden estar equivocadas de mucho. Entonces, muy difícil una persona va a leer algo mío o escucharme sin tener datos o informaciones muy fuertes para argumentar. Porque una cosa es mi opinión personal, otra cosa es lo que estoy investigando. Bueno, Luciana, la verdad que ha sido, como siempre, más que un gusto, mucho más que un gusto que nos hayas atendido, que hayas compartido estos conocimientos con nosotros. Ya quienes nos escuchan saben que está el podcast y el libro, que te sigan, que estamos siempre dispuestos al ida y vuelta. Y la verdad ha sido un gusto enorme porque
Tu aporte siempre es bienvenido en toda cumbre, en toda maratón, a la comunicación política, y es un placer que seas tan generosa de compartirlo con todos nosotros. Vamos a seguir conversando en las redes y además vas a estar presente en la maratón de comunicación política que se hace ahora en Argentina, así que te vamos a escuchar seguramente. Así es, estaré en la maratón con Paul, por supuesto. Y no, de verdad, soy muy, muy agradecida a ustedes por la invitación, y para mí es un gustazo, ¿no? Tener esa charla. Para mí es como solo nos faltaba un café, una mesa, y seguimos seguramente muchísimo más tiempo conversando. Les agradezco también muchísimo. También. Esa es la idea, y es realmente un gusto, Luciana. Muchísimas gracias. Damián, a mí no sé tu caso, pero a mí esta tercera temporada de OP Podcast dedicada, que hemos encontrado esto, dedicársela exclusivamente a los autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación política y la opinión pública, ha sido un éxito, por lo menos desde el punto de vista personal. Me gustó muchísimo conversar, porque uno ve, por un lado, la cantidad de libros y de bibliografía que hay sobre este tema que nos apasiona, pero por otro lado, me parece que es algo muy interesante la conversación que se da con estos autores y autoras una vez publicados los libros, porque te da esa posibilidad de la repregunta y de conversar y profundizar sobre los temas que leíste. Exacto, Cali. Además, también nos detiene un poco en la producción académica, los contenidos, y muestra cómo desde aquí podemos conjugar todos esos mundos. Es un poco lo que buscamos. Y promover temas, tópicos, discusiones. Pivotear un poco con estos podcasts entre la academia, exacto, el insumo las para experiencias, consultores, las experiencias, y también para aquel que está aprendiendo, quiere empezar, que le empieza a atraer el mundo de la opinión todo aquel pública. Que escucha OP se lleva algo, así que, y hablando de lo que se llevan algo, estamos sorteando muchos libros en Twitter. Sí, este no te lo doy, sigan. este me queda a mí, así que tendrás otro para sortear. Estaremos ahí, no sé qué dirán los oyentes, movilizaciones masivas. Así que bueno, Cali, y en Twitter, Instagram, ¿dónde nos ven, Cali? OP Podcast, te buscan. OP-podcast. OP-podcast, lo buscan. Aparte vos pones OP Podcast y te aparecen ahí todas las redes sociales. Exactamente. Spotify, WeTalker, Conversatorio, un montón de plataformas por los cuales nos pueden ir siguiendo y sobre todo conversar. Los esperamos. OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.